Presidio Político. Un programa donde las expresas y expresos políticos informan al pueblo de Cuba del drama de las prisiones. Un espacio que denuncia la violación de los derechos humanos. Un programa que describe las vivencias y los horrores del presidio político cubano en la voz de sus protagonistas. Presidio Político. Damos inicio al programa con la acostumbrada sección documental que hoy presenta la primera parte de un grupo de informaciones sobre el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, impuesto a los presos políticos de la cárcel de Isla de Pinos. Después presentaremos una entrevista exclusiva con los expresos políticos Reinaldo Escobar y Ronnie Remedios y, por último, en la sección Efemérides, volveremos a honrar la memoria de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en aras de la libertad de su patria. El Plan Camilo Cienfuegos fue el nombre escogido por la revolución para designar el programa de desarrollo socioeconómico de Isla de Pinos, que incluía a los presos políticos como una de sus principales fuerzas de trabajo. En los años previos a su implantación, el gobierno estuvo enfrascado en una sonada polémica de contenido político: el carácter industrial o agrícola del desarrollo económico. Esta polémica se expresó por medio de una reñida lucha burocrática entre Carlos Rafael Rodríguez, ex ministro de Fulgencio Batista y comunista de la vieja guardia de la línea de Moscú, que dirigía el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y el argentino naturalizado cubano Ernesto Guevara, más conocido por Che, que tenía en sus manos el Ministerio de Industrias. Casi desde el comienzo de la revolución, Che preconizaba una rápida industrialización que no se materializó hasta 1962, con una serie de estrepitosos fracasos, producto del desconocimiento absoluto del medio y que había encontrado una encarnizada oposición de los comunistas tradicionales, formados bajo la imagen agrícola de la isla. Castro se mantuvo aparentemente apartado de la polémica, esperando el resultado que pudiera obtener Guevara para definirse después. Y así lo hizo. Las fantasías industriales del Che quedaron muertas en los papeles de sus burócratas, que no pudieron encontrar un enemigo a quien echar la culpa de sus fracasos. Por otra parte, Castro no permitió que el cacareado bloqueo imperialista salvara la gestión del Che. En segundo lugar, y precisamente por el pánico que el castrismo introdujo en la isla y que se mantiene vigente en los cuadros gubernamentales, el fracaso fue más marcado. Casi todos los planes de desarrollo agrícola quedaron anatematizados durante el reinado de Guevara y ningún funcionario importante trató de reforzar, más allá de lo conveniente, las labores agrarias, incluyendo la tradicional zafra azucarera. En 1963, dos severos reveses económicos con efectos acumulativos para la isla.
1. La zafra de ese año con menos de 4 millones de toneladas, continuación de la de 1962, también corta con menos de 5 millones. Y segundo, el escandaloso deterioro de la balanza de pagos, 323 millones de pesos en déficit, precipitaron cambios bruscos y radicales en la esfera del gobierno, ofreciéndole a Castro el marco político que ansiaba para en la escena aparecer como salvador de la industria azucarera y por tanto del sistema económico. El 4 de junio de 1963, después de su viaje a la Unión Soviética, Castro anunció la nueva estrategia económica, no solo agrícola, sino específicamente azucarera, reeditando desde el socialismo y en la segunda mitad del siglo XX las pautas formuladas por Francisco de Arango y Barreño en el siglo XVIII. En el próximo programa, Presidio Político, seguiremos presentando los pormenores del plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, impuesto a los presos políticos de Isla de Pinos y que constituyó otra de las mayores afrentas a los derechos humanos individuales y colectivos llevada a cabo por Castro y su revolución. Reinaldo Escobar, causa número 8 de 1986. Juicio público en la seguridad del estado de Camagüey. Acusación, actividades subversivas. Condena, 10 años. Prisión cerámica de Camagüey. Ronnie Remedios, juzgado en Camagüey en 1986 en la misma causa. Prisiones, Siam y carretera de Vertientes. Hoy estamos en Presidio Político con Reinaldo Escobar y con Ronnie Remedios. En Cuba pueden considerarse, yo creo, del nuevo presidio político. Reinaldo, ¿cuál fue tu causa? ¿Por qué? ¿Por qué te cogieron preso? ¿Tú eras disidente? ¿Tú eras opositor? ¿Qué tú eras? Nosotros éramos jóvenes todos y sin ningún tipo de contacto con personas adultas ni con el exterior. Éramos un grupo de jóvenes que luego de muchas inquietudes políticas que comentamos entre nosotros, llegamos a conformar un grupo. Hicimos un programa de lucha, lo estructuramos en células, quizá un poco ingenuamente como jóvenes y con algunas fallas, ¿no? Logramos editar un periódico clandestino que se llamó La República, pero tuvo una sola edición de 100 ejemplares, de manera muy rústica. Propaganda en las paredes y otro tipo de actividades, ¿no?, que ellos llaman subversivas. El grupo le pusimos hasta por nombre Caimán. Nos estructuramos en células, éramos todos jóvenes y así tuvimos como 3 meses actuando hasta que desgraciadamente parece que, como estábamos penetrados por uno de ellos, nos arrestaron. A mí me arrestaron de una manera muy violenta en la calle. Yo ni me imaginé lo que me iba a pasar porque fueron unos civiles que me montaron en un carro, me pusieron una capucha verde en la cabeza. Yo no sabía para dónde me llevaban. En combinación con cultura, porque en Cuba todos los organismos trabajan muy estrechamente con la seguridad de Estado. ¿Y por qué cultura? ¿Tú pertenecías a cultura? Yo soy pintor. Yo era instructor de artes plásticas. Trabajaba en la Casa de la Cultura Joaquín de Agüero, Plaza de Méndez, Vigía. ¿Eso dónde es? ¿Camagüey? Camagüey, sí. En el reparto Vigía, Plaza de Méndez. Trabajando ahí fue que yo conformé este grupo con los otros colegas. Y un día vino el arresto a través de cultura porque me llamó el jefe de cultura, me dice, mira, tienes que ir a trabajar a Nuevita a hacer unos carteles para los carnavales. Y yo ingenuamente, bueno, ¿qué me imaginar yo ese método? Me monto en un carro y cuando el carro va por el medio de la ciudad, yo no me sé de la calle, para en seco, entran 2 individuos vestidos de civiles, con pistola en mano, me bajan la cabeza así para la parte donde van los pies y me ponen una capucha verde. Yo pensé que me iban a matar, ¿no? Entonces me llevan hasta que descubrí que era seguridad de Estado, porque vi la celda, me di cuenta que estaba arrestado ya. Entonces ahí me culpan de otros actos contra la seguridad de Estado.
también en otras partes de la ciudad eran arrestados en ese momento los otros del grupo. El delito fue ese, otro asalto contra la seguridad del Estado. Ahí tuvimos, en seguridad de Estado tuvimos 3 meses. 3 meses en seguridad de Estado, con mucha variedad de tortura psicológica, porque ellos saben que no deja marca y uno no puede denunciarlo fácilmente. Una de las torturas muy curiosas es una que se practicaba en la Edad Media, que es no dejarte dormir. Tuve 3 días y 3 noches en una celda muy chiquitica. Entonces ahí me hacían una bulla tremenda, pero tan horrible era la bulla cuando yo me dormía, que yo mismo prefería y elegía estar despierto, parado, yo mismo torturarme antes que me hicieran esa bulla. Esa celda, muchos que han estado arrestados lo saben, eso queda en la seguridad de Estado. ¿Qué tiempo estuviste preso? En seguridad de Estado tuve 3 meses en investigaciones. ¿Y el resto? Con todo esos castigos. Después tuvimos una especie de juicio privado porque no había abogados defensores y me dijeron que me habían condenado a 10 años. Luego pasé a cerámica, estuve 1 año en cerámica esperando. Bueno, era una prisión provisional, yo veía un poco sospechoso eso. Luego de ese año nos reunieron de nuevo a todos en seguridad del Estado, montan un show con cámaras de video, micrófono y todo, nos trasladan al barrio de cada uno de nosotros, por separado, ¿no? Y nos entregan a las distintas instituciones, CDR, partido, montan otro show, ponen micrófonos en la calle, todos los vecinos míos saben esto, pusieron micrófonos, cámaras, hasta las guaguas pararon y dijeron que algo parecido como que la revolución era benévola, nosotros éramos terroristas, extremistas, violentos, la revolución en su bondad nos iba a dar ese chance, ¿no? Esa libertad, era como un indulto. Reinaldo, ustedes no, la isla completa está aislada de la verdad, de la información que tiene el resto del mundo. La pregunta es, ¿cómo unos jóvenes como ustedes, aislados allí dentro de Cuba, a través de qué ustedes se enteran de que la juventud y todo el mundo tiene más derechos de los que estaban teniendo los cubanos? ¿Cómo ustedes quieren romper con lo que ese sistema les impone? ¿A través de dónde les vienen a ustedes esas inquietudes? ¿Qué le abre a ustedes los horizontes para decir por qué yo tengo que vivir así si el resto de la juventud en el mundo vive de otra manera? ¿Qué es lo que les sucede a ustedes para esa rebeldía? Bueno, yo creo que uno tiene a la mano, por muy estrecho que sea el sistema, ciertas posibilidades de informarse. Todo está en el deseo de uno de buscar y de cuestionar las cosas, porque uno no tiene por qué aceptar las cosas como son. Entonces eso quizá vaya con el temperamento, quizá vaya con otros factores, pero el principal factor fue que yo estudié, quise ser libre, eso fue una cosa muy natural, quise escudriñar en la biblioteca, donde quiera yo empecé a estudiar y a darme cuenta de que la historia no era precisamente en sentido lineal como me la proyectaba en la escuela. Luego en cultura me ayudó mucho porque en el arte, yo tuve dificultades en cultura, es muy curioso, porque yo simpatizaba con Salvador Dalí. Salvador Dalí es un pintor surrealista, pero por haber sido franquista, ya los ideólogos de cultura me decían a mí que no, que de ninguna manera, que yo tenía que simpatizar con la línea del cubismo, del abstracto, ¿no? Que es Picasso. Pablo Picasso, todo el mundo sabe que era un pintor comunista español. Y eso... Pero Dalí tampoco era precisamente lo que se podría decir un franquista. Así le dicen en Cuba. Tergiversación de lo que era Dalí, por supuesto. Ellos también están desinformados. Ellos piensan que son los líderes, pero están muy desinformados ellos mismos. Ahí fue el golpe más duro. El golpe más duro fue en lo que más me gustaba a mí, en el arte. Y ahí empecé a darme cuenta. Y por supuesto, me sirvieron mucho las emisoras, y entre ellas Radio Martí, porque siempre vi que era muy objetiva, muy clara. Y eso me brindó una información, la que yo estaba buscando, una información no parcializada, una información muy objetiva. Sí, que pudieras hacer comparaciones. Exacto, y escoger. Y finalmente me reuní con unos jóvenes que por suerte no era el único, sino... Y empezamos a intercambiar y esto me despertó. Sí, Reinaldo ha dicho una cosa. Claro, los jóvenes se están dando cuenta de las realidades, pero hay algunos que por un problema de temperamento se rebelan, como hicieron ustedes dos. Hay otros que están dormidos, que tienen miedo, que están acobardados, que 1.000.000 de circunstancias les obligan a estar callados. ¿Tú crees que esos callados, ese grupo silencioso en algún momento va a levantar la voz? Sí, yo pienso que sí lo va a hacer. Sobre todo, mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de eso. Porque es normal de la juventud querer vivir, ¿no? Y querer conocer otras formas de vida. Entonces eso hace que se cuestione el sistema. El sistema quiere obligarlo a uno a hacer como ellos quieren. Quiere obligarlo a uno a hacerle juego a ellos. Entonces uno dice, no, yo quiero... Por ejemplo,
por ejemplo, en el mismo caso de la cultura, me gusta otra línea que no es la oficial. Y entonces eso hace que uno sea reprimido, y eso va cortando los caminos a la juventud y va a terminar rebelándose sencillamente. Eso es un poco preocupante, porque yo no quería que la cosa llegara al extremo, pero pienso que va a llegar al extremo, porque no hay libertad, y donde no hay libertad, la libertad se conquista. Por ejemplo, los jóvenes poco a poco van pidiendo más. ¿El gobierno, tú crees que en algún momento vaya dando un poco marcha atrás, que sería inteligente irse adaptando a las circunstancias, o tú y otros jóvenes creen que en algún momento esa revolución puede todavía fortalecerse más contra el pensamiento libre de los jóvenes? No creo que así sea. Ya han pasado muchas cosas en Cuba y la juventud va despertando. Se va dando cuenta que han estado engañados mucho tiempo y que la vida puede ser de otra forma. Entonces se buscan los cambios. Yo pienso que sencillamente la juventud va a encontrar su propio camino, no siguiendo una línea oficial ni nada por el estilo. Y bueno, el despertar de la juventud va a ser, se está viendo en Cuba, ya no es como antes. Antes la mayoría de la gente tiene una careta, ya son menos la gente que tiene la careta puesta, que juegan a la doble imagen de que estoy con el gobierno y por detrás no le están. Son más la gente que se atreven a quitarse la máscara, y eso es un factor que se va notando y que va a provocar un cambio. Diálogo es una palabra muy normal, literariamente hablando, pero diálogo suena un poco mal cuando se aplica a la política, porque tal parece que es contubernio, ¿no? Diálogo tal parece que es vamos a pactar con el señor Castro. La pregunta que yo te hago: ¿tú crees que la juventud cubana, que se siente así, que cada vez se va a sentir con más deseos y más inquietudes de liberarse, podrían tener una conversación que es diferente, conversación que no diálogo con Castro? ¿Y cuál tú crees que podría ser la reacción de este? Yo pienso que va a ser difícil. No creo que Castro converse con nadie. No me parece que eso ha sido el camino que él ha escogido. Pero no sé, pienso que no, pienso que pactar con Castro a estas alturas es como decirle: te damos la vida por lo que has hecho en Cuba. Y no creo que eso suceda. No sé, yo, por lo que mi experiencia en Cuba es que la juventud no quiere ni un acuerdo con Castro, quiere que él se vaya. Quieren que él se vaya sencillamente y empezar a crear un país democrático, crear un nuevo estado. Bueno, ya prácticamente se nos ha terminado el tiempo, tanto a Ronnie como Reinaldo. Reinaldo, primero, cualquier cosa que quieras decirle a otros amigos tuyos que hayan estado contigo en esas tristes circunstancias de prisión, cualquier cosa que quieras decirles a ellos. Bueno, la mayoría de los colegas de la causa, ¿no?, ya están en los Estados Unidos. Hay 3 en New Jersey, 1 en Tampa. Estados Unidos nos ha abierto las puertas y nos ha dado el asilo. Pero aún así conocemos mucho, yo conozco muchos que si piensan igual que yo, incluso algunos están en actividades porque la juventud no cesa. Y yo lo que quiero es mandarle un saludo cariñoso a ellos y que resistan, porque esto es una lucha contra un enemigo. Es un enemigo poderoso, pero la historia lo va a derrotar. Sí, acuérdense de David y Goliat, ¿verdad? Que uno era un gigante y otro no lo era, pero puesta la piedra en el exacto lugar, el gigante cayó. Ronnie, unos minuticos nada más para lo mismo, cualquier cosa con tus amigos, con tus compañeros de causa. Bueno, que tengan paciencia y que se esfuercen, porque esperando no se logra nada en la vida, hay que actuar. Pero que todo va a llegar. Que todo va a llegar algún día y podremos juntos construir una nueva nación, recuperar a Cuba, que la hemos perdido.
Rendimos homenaje de admiración y respeto a los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en aras de la libertad de su patria. Maurilio Betancourt, asesinado el 5 de enero de 1959 en Los Palacios, Pinar del Río. Fidel Mejías, asesinado el 5 de enero de 1960 en La Cabaña, La Habana. José Luis Pellén, asesinado el 5 de enero de 1963 en La Cabaña, La Habana. Manuel Nogueiras, asesinado el 5 de enero de 1988 en Pinar del Río. Y Félix Mesa Rodríguez, asesinado el 5 de enero de 1989 en Santiago de Las Vegas, La Habana. Gloria a los héroes de la patria. Presentes. Coordinador Alberto Jané. Técnico de audio Boomer. Colaboración especial Departamento de Investigaciones de Radio Martí. Guión María Márquez. Hablaron Miguel Ángel Herrera, Álvaro de Insua, Luis Flores Ledesma y María Márquez. Dirección y producción Gabriel Márquez.